Atenti con el invitado, pasa? vamos a seguir hablando de política fuerte, no se calla nada. ¿En serio? No, lo veo la lengua y débil, arranca, lo veo les débil. aviso. No. Es el señor ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sergio Berni con nosotros. Lo voy a buscar, Bienvenido, Sergio. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, Mírenlo, está perfecto, impecable. Mirá. Vamos con él. ¿Cómo está? Está perfecto, bien Lo estamos maquillado. esperando ¿Qué tal? Buenas para noches. hablar un poquito de política, lo que está Muy bien, pasando. muy bien. Lo vimos en la plaza con gorra. Sí, Estaba con una gorra que sí, porque decía... todavía tengo la herida de la operación un poquito sensible y todos golpean la cabeza cuando saludan. Así que, fue una manera de precaución. Bueno, pensé, porque ¿qué decía? No, la, es la gorra que uso siempre, la gorra nuestra de Fuerza de Buenos Aires, que es esa fuerza de proximidad que hemos largado con el gobernador hace muy poquito. Bueno, ¿cómo viviste la plaza de hoy? A ver. Bueno, en mi caso particular es un día muy especial, cargado de mucho sentimiento y emoción. Hoy hace 20 años que tuve el honor, el privilegio y el orgullo de acompañar en su primer día de gestión a Néstor Kirchner. Recuerdo como si ¿En fuera... qué arrancaste? Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Recuerdo como si fuera hoy, él asumió un domingo, el jueves a la tarde yo estaba en el hospital en 28 de noviembre, que era el director del hospital, el hospital más austral de la Argentina continental. Y me llama el secretario y me dice el Lupín que tenés que estar el lunes en Buenos Aires. Lupín Para le decía... Para nosotros Néstor no existía, no. Néstor era cualquiera menos... decía el Lupín, porque nosotros éramos un grupo muy chiquito, no éramos más de 6, 7 personas, que en el 2002 arrancamos la campaña de Néstor presidente cuando parecía una locura. Una locura. Yo tengo una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Un día entro al despacho de él, sería fines del 2002, por ahí. Él estaba con una revista de esas políticas. Estaba contento, exultante, le brillaban los ojos. Y me dice, mira, y me muestra una revista, ¿no? ¿Dónde estaba Carlos Saúl? Tenía tanto... Porque en esa época de los 5 presidentes, si renunciaba uno más, Claro. se iba a elecciones. Y decía, bueno, Carlos Saúl tanto, después venía Elisa Carrió, después venía No Sabe, No Contesta y abajo venía Néstor Kirchner, 1%. Yo lo veía así, exultante. Yo lo veía exultante, Eso ¿no? es optimismo, ¿no? Entonces dije, me estás jodiendo. Miré así y le digo, puta, ya somos gobierno. Entonces me saca la revista, la tira así y me dice, ¿te das cuenta que vos no entendés nada? Bueno, ¿Para cómo se conocieron? Un minuto antes. fue la segunda persona que conocí cuando llegué a Santa Cruz en 1989. Yo estaba en el ejército, yo soy clase 62. No había hecho el servicio militar porque estaba estudiando medicina. Yo me recibí muy joven de médico, tenía 23 años y tenía que hacer la especialidad para ser cirujano cardiovascular. Primero había que ser especialista en cirugía, así que tenía que hacer la especialidad en cirugía. Bueno, tuve que hacer el servicio militar, entonces tuve la oportunidad de hacer la especialidad en el hospital militar y quedar incorporado, y por eso cuando termino la especialidad me destinan al destino más austral y más inhóspito que tenía el ejército. ¿Te odiaban? ¿O qué pasó? No, Algo así, porque algo era así. el único soltero. Y todos los médicos que iban ahí duraban 2, 3 meses y se iban. Y en ese momento era el resplandor. regimiento más grande de la Argentina, había casi 5.000 soldados, cuando el servicio militar era obligatorio. Y yo ya sabía que era número puesto para ahí. Aparte no era muy dócil tampoco. Así que cuando me sale el pase me dicen, te tenés que ir a Rospentec. Todos sabían que quedaban muy lejos. Todos sabían que quedaban muy lejos. Nadie sabía ni siquiera dónde quedaba. En los mapas no figuraba. Ah, Google Maps no existía. Bueno, yo tenía una Ica Gladiator que había armado yo, esas chata. modelo 70. Agarré mis perros, 2 Doberman que tenía, y salí para Santa Cruz. Había que tener que llegar a Río Gallegos. Fue a Narnia. Cuando llego a Río Gallegos, Aslan. en aquella época, la estación de servicio, que hoy es la estación de servicio céntrica, quedaba como a 4 o 5 kilómetros de la entrada de Río Gallegos. Entonces llego y bueno,
cuando le pregunto al playero cómo había que hacer para llegar a Rospentec, me dice, no sé, pero, No, flaco. no sé, pero llegar ahí es la muerte. Entonces, justo en ese momento, mientras estaba hablando con el playero, escucho el clac, 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 era toda una camioneta, una Ford F100 celeste que entraba, ¿no? a la estación de servicio, toda destartalada, venía así, para a cargar nafta. Y me dice, mira, preguntale a ese señor que me parece que viene de esa zona. Bueno, me acerco, instalo, mira, tengo que ir a Rospentec. ¿Sabes por dónde hay que ir? Antes de contestarme, mira así las cubiertas del auto, de la camioneta, mira arriba de la caja y me dice, ¿cuántos auxilios tenés? 2, le digo, no, con eso no vas a ningún lado. No, olvidá. Y le digo, no, el camino es tremendo. No, con 2 cubiertas no vayas, y menos a esta hora. Y mientras hablamos, yo atrás, en la luneta, tenía una calcamonía de la Juventud Peronista. Entonces, la Facultad de Medicina. Entonces, me dice, compañero, sí, compañero. Bueno, empezamos a hablar, era el intendente de 28 de noviembre. Entonces, me dice, ¿qué vas al regimiento? Sí, ¿a dónde vas? Vas porque era un regimiento de infantería y uno de caballería. Me dice, ¿vas a infantería o caballería? Le digo, no, soy médico. Cuando le dije que era médico, los 2 ojos se le hicieron así, porque era el bien más escaso que existía en la Patagonia. En el año 89, el médico en la Patagonia era el bien más escaso que existía. Casi me agarra así, se pone a llorar. Tomame la presión. Y no me quería soltar. Entonces me dice, mirá, ahí se presenta, soy el intendente de 28 de noviembre, que es un pueblo que queda cerca. Yo voy a ver al intendente de Río Gallegos y nos volvemos juntos. ¿Me querés acompañar? Sí, vamos. Y bueno, así fue como la tercera persona que conozco cuando llego a Santa Cruz, fue Néstor Kirchner, y a partir de ese día milité sin interrupción en el kirchnerismo. Vos te destinaron en el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia Kirchner, ¿no? El día él asumió el 25, el 22 me llama el secretario y me dice Lupín que tenés que estar en Buenos Aires. Le digo, mirá, decía Lupín, yo hice la campaña, éramos 6 o 7 que habíamos hecho la campaña en el 2002 como una locura, andábamos por todo el país. Y los actos que hacíamos eran reuniones en bares de los pueblos, hablando de una persona que hasta costaba pronunciar el apellido, pero lo hacíamos con tanta convicción, que sentíamos que algo estaba pasando. Y bueno, le dije, mirá, yo me vine acá, ya estoy en el sur, lo hago corta, corté. A los 5 minutos suena el teléfono, era él, y me dice, te vas con Alicia el lunes, te quiero allá. Le digo, pero Néstor, yo tengo el régimen, es una orden de tu comandante en jefe. Para la papa, me gustó esa, Saludo 1, saludo 2, y el 26 a las 8 de la mañana con Alicia arrancamos la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social hasta... por eso hoy para mí era un día cargada de mucha emoción, porque mientras Cristina hablaba eran todas fotos de lo que fue sucediendo desde aquel proyecto nacional y popular que teníamos con Néstor y Cristina, el Frente para la Victoria Santacruceña, hasta mirar en retrospectiva esos 20 años. ¿Cómo sigue el proyecto nacional y popular ahora? Y después te quiero saber tu historia con Pitu y tu historia con Maslatón también, ¿eh? Gran compañero. Era un tapado, ¿viste? Era un tapado. No sé por qué se juntaron ustedes. No sé qué hicieron. Hablamos de política. Nada, hablamos de política. Lo que hacen 2 personas que sienten vocación de transformar nuestra patria. ¿Y ahí hubo coincidencias? Muchas. Yo creo que... Lo que pasa es que me parece que hay... ¿Es un peronista que no sale del closet? No, lo que pasa es que hay que diferenciar... Él se define como liberalismo. No quiero hacer de psicoanalista político, ¿no? Pero hagámoslo. Él se define como liberalismo. Y yo creo que una cosa es la filosofía política del liberalismo y otra cosa es la teoría económica liberal. Totalmente. La filosofía política del liberalismo es peronismo puro. Para mí es sí. Una corriente del siglo XIX que tiene que ver con la libertad en su máxima expresión de los derechos del ser humano. Y el tiene que ver con la igualdad no solamente política, judicial, mire cómo son las cosas,
por sobre todas las cosas, basada en el crecimiento del ser humano. Y es nacionalista. Eso como Justicia corriente social, claro. filosófica política Doctrina pura. es peronismo puro. Después discutiremos la teoría, el liberalismo como teoría económica, en el cual yo tengo una mirada muy keynesiana como buen peronista. Ok. ¿Y con Pitu? Fue No, con un Pitu- poquito más ríspido, ¿no, mam? ¿Se rasparon un poco? ahí o Sí, no? con el Pitu. No, pero con Pitu yo creo que fue una de las experiencias de la gestión de Cristina más difíciles de los 8 años de gestión. Con Pitu nos conocimos, había un poquito de historia para aquellos que no se acuerdan. Había un espacio público que era el Parque Indoamericano, que una noche amaneció tomado por 16.000 personas cuando hicimos el predio. 16.000, una toma de 16.000 personas. Empezaron a tratar de desalojar, hubo lamentablemente 3, 4 muertos, 3, 4 fallecidos. Y cuando ya todo era un caos, Cristina me convocó para que fuera a solucionarlo. Y bueno, y ahí me recuerdo que entré a los tiros. Cuando entré al Indoamericano, ¿te acordás, Pitu? Tuvimos que entrar con un colaborador mío, cuerpo a tierra, y los tiros picaban. ¿Te acordás, tiros? Era cuando nos estaban queriendo desalojar los vecinos. Nos tiraban De los desde edificios. desde una torre que había, y así entramos al Indoamericano. Y el otro día Cristina fue muy claro, ahí puse una carpa y dije, bueno, no se quieren ir, no nos vamos nadie, yo me quedo acá con ustedes y soy el último en irme. Y con Pitu Y ahí nego- estuvimos 10 días y ahí convivimos 10 días con el Sí. Pitu. El Pitu fue un factor fundamental en ayudar para poder normalizar una situación que parecía caótica, que no iba a tener solución y que en una noche pudimos desalojar de manera pacífica y casi por convencimiento 16.000 personas. ¿Vos qué decís, Pitu? Sí, fue más o menos así, sí, fueron 10 días muy tumultuosos, muchísima gente. Una toma más desorganizada de lo que la gente piensa, porque la verdad que era bastante caótica, pasaban muchas cosas Caótico, complejas. Era Sí. caótico. El gobierno de la ciudad también hacía que las cosas sean más difíciles cada vez. Nos traía la comida cada vez más tarde, menos cantidad. Y perdón, Pitu, la traían y ahí es Después nos la trajeron Ahí- más cuando ahí- él le dijo, no la traiga más, No, la hacemos no. cargo nosotros. porque en ese momento, y te voy a contar la historia. Ese día que me convoca Cristina a Casa de Gobierno, eran las 4 o 5 de la tarde, un día viernes. Yo los viernes, por lo general, me iba a Santa Cruz, me iba los viernes, volvía los domingos a la noche. Y Alicia Kirchner me dice, no te vayas, porque está el problema del Indoamericano y ahora tengo que hablar con Cristina. Mientras eso sucedía, me llama por teléfono un colaborador mío, Vidal, que era la ministra de Desarrollo Social De la ciudad. de la ciudad. Lloraba de verdad. María Eugenia Vidal. Lloraba María de Eugenia verdad, Vidal. desesperada. ¿Te llamó llorando? A mi colaborador, el colaborador me pasa y me pide que por favor la ayude porque todo indicaba que se iba a intervenir al gobierno de la ciudad, por eso era un caos. Estamos hablando de un caos. Es más, ese día Cristina hace un acto, termina de hablar en el acto, cortan la imagen de Cristina y aparece la imagen de una ambulancia que van cargando 2 pacientes y del otro lado abre la puerta una persona y le pega 2 tiros a los pacientes. ¿Te acordás, Tiro? Tremendo. Ah, la pelota. No, nadie se acuerda de todo eso. Entonces, bueno, ahí es Tremendo. cuando Cristina me convoca. Estaban todos los ministros ese día ahí y, bueno, me da la responsabilidad. Y, bueno, y ahí fue cuando trabajamos 10 días, 10 noches sin parar con Pitu para normalizar algo que parecía... Porque además eso había generado el efecto dominó, ¿te acordás? Tomas en El todos lados. La gente se Arbaliño. tiraba del tren. Había un tren que pasaba por el costado del parque, No, que es era el tren, la caótico. línea que viene de Varela, que va para el lado de Lugano, toda Soldati. Y cuando pasaba el tren, a mí me vino a buscar el jefe de la gendarmería y me dice, vení, para esto. No tenía manera yo de parar una cosa así. La gente se tiraba y caía entonces, rodando y yo le decía, ¿qué haces? ¿Estás loco? Ahí fue cuando... Toda la gente pensaba que por el hecho de estar en el parque le iban a dar una casa. Claro. No, pero O sea, había te una voy a locura. terminar de contar la historia de Vidal, porque esto es lo indignante. Digo, bueno, vamos a ayudarte, vamos a hacer esto sí, con tal de que resolváramos eso era todo sí.
Lo primero que había que hacer era resolver el tema de la comida. Pitu, decime si miento, cuando venían, ¿sabes cómo traían la comida? Con camiones volcadores. La volcada. Llegaban al lugar donde teníamos, porque eran viandas, pero te lo tiraban. levantaban la caja y tiraban la viandas. comida en el piso y era la foto de la hambruna africana eso. Después tuvimos que hacer otro tipo de ¿El acción. gobierno y de le la pedí ciudad hacía que eso, el venga gobierno de la a ciudad? confirmar. ¿Cómo? ¿El gobierno de la gobierno ciudad hacía eso? ¿Qué Tenía amor? miedo. Entonces, Tenía no, miedo. no entraba nadie. Tenía miedo. Entonces le dije, mira, para hacer esto, deja que lo hacemos Claro. nosotros, como dice Pitu. Por eso después terminamos haciéndonos cargo nosotros. Y lo peor de todo, que lo primero que tuvimos que hacer fue un censo donde ahí fue por primera vez que aparecieron las pulseritas, que se me ocurrió las pulseritas del TC. En esa época esas pulseritas se usaban en el TC. Llamé a un amigo que organizaba TC, a Marcos Di Palma, y bueno, nos facilitó la pulserita. No era normal esas pulseritas que usábamos ahora. Ese censo dio 16.000 personas, entre adultos y chicos. Y cuando tuvo que venir a firmar para llevar adelante un montón de acciones, la tuve que hacer firmar adelante de una escribana porque no quería firmar. O sea, del pedido de por favor, lo ayudemos, ahora no arreglátela hacerse como cargo. puedas. Entonces, Tengo que ir una a- situación muy difícil esa. Vamos a la actualidad. Yo voy a hacer una pregunta y después pregunta el panel. La pregunta es, ¿cuál es tu candidato para presidente de la Nación? No quiero escaparle a la pregunta, pero me parece Pero que lo voy el a peronismo hacer. tiene que discutir. Pero lo voy a hacer. Pero le voy a escapar. El peronismo tiene que discutir y tiene que discutir mucho. No tiene mucho creo tiempo. Yo no creo en, Pocas semanas hay, ¿eh? como dice Pitu, en una forma. Yo soy un amante de las PASO. Creo que las PASO es una herramienta que Bueno, tu justamente candidato para la PASO. Néstor Kirchner la presentó como algo novedoso, fue aprobado por ley. El problema es que el peronismo, como buena herramienta, no la supo utilizar bien. Mire, si usted quiere clavar un clavo, tiene que usar un martillo, no un destornillador. Y lamentablemente nuestro espacio político, las PASO, Y ahí te la queja de las paso de la Ya sabemos que tenés esa queja. no la ha sabido utilizar bien. Y eso hoy pone en tela de juicio, o por lo menos la discusión si paso sí o paso no. Yo soy un amante de la PASO. Yo no paso. Cintia, Bueno, Cristina. política, ¿no? Política. Sí, sí, Y creo porque- que si en el 21 hubiéramos hecho una PASO, no hubiéramos tenido el problema político que tenemos hoy. Porque además de un problema económico, yo creo que el principal problema que tenía hasta hace poco nuestro espacio, que se empezó a ordenar, era un gran problema político. claro. Y ese problema político lo podríamos haber evitado si hubiéramos hecho una PASO entre los 4 sectores en ese momento que era de la alianza gobernante. Y yo creo que quedan 3. Para que pero bueno. una pregunta de Cintia, Sí, rápido. bueno, Cortita y al pie, dale. Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿tiene que reelegir o crees que puede ser un candidato a nivel nacional si Cristina le pide que asume esa candidatura? Mire, Axel Kicillof es una persona que además principalmente fue probado en combate, con resultados Ay, ¿por qué la exitosos. liturgia Entonces, de no, guerra? bueno, A ver, Bueno, nena. cada uno Bueno, con su estilo. ¿Me hace una pregunta? No, perdón, pero es que me... Fue combate contra Me la pon- pandemia. Bueno, fue probado Cuerpo a en cuerpo. gestión, fue Ahí va. probado en los momentos más difíciles. No le gusta el lenguaje Este, castrense. bueno, Sí. Se me pone mal. Fidel No la ponga mal. Castrense. Agustina tampoco, ¿Cómo? Agustina tampoco. Tampoco le gusta, pero cuando me pregunta me escucha. ¿Viste? Sí, señor, sí, Es señor. un hombre extremadamente preparado para el lugar que tenga que ocupar y es un militante político. Obviamente, cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, todos reconocen su gestión, todos reconocen... ¿Pero Pero crees que crees el que, mejor claro, lugar es que la la provincia? provincia? Esto no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Y a ver, es como si yo le pregunte a usted, ¿usted lo quiere a Messi en el seleccionado argentino? Creo que todos lo Obvio. queremos. Ah, sí, Ahora, me gustaría, si a Messi es lo copado. pongo en el arco y me parece No, que ahí en va vez el de Dibu tener para el mí. mejor jugador, A mí vamos a tener el también. peor arquero. Bueno, me Para parece Dibu. que cómo se arme esa estrategia electoral y cómo se arme ese equipo electoral no es una cuestión de nombre, sino es una cuestión de conjunto y de colectivo. Y ese es el verdadero secreto y el verdadero desafío que tiene que afrontar el peronismo, de tener no solamente audacia, sino convocar en esa construcción colectiva a los hombres y mujeres que hasta el último cargo pueda arrastrar
claro. electoralmente. El candidato es el una proyecto, fórmula. digamos. Claro. Carlita. Digamos, la seguridad es uno de los temas que, digamos, que la gente constantemente, o incluso la oposición manifiesta como una de las grandes problemáticas del país, etcétera. Dentro de todas las cosas que estuvo planteando Cristina, creo que mencionó el día que vino acá la inseguridad, pero como algo grande, digamos. Si tuvieras que decir, no sé, en un plan nacional, ¿qué habría que y hacer una propuesta sobre el tema inseguridad? ¿Qué crees que habría que prometer? Un programa muy grande. No hay que prometer, hay que llevar acción. Hay que hacer, ok, pero ¿qué plantearías? Hay que trabajar con la misma firmeza que trabajamos en la provincia de Buenos Aires. Un tema delicado, un tema que todo el mundo toca de oído, que todo el mundo opina, que se miente mucho, que hubo mucho marketing, pero que se necesita transformaciones legislativas, no tengo ninguna duda, pero fundamentalmente hay que trabajar con mucha convicción y con mucha fortaleza. Una Sobre cortita todo, de a Hamilton. nivel nacional, todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Claro. ¿Por qué es tan complicado para el progresismo o para el kirchnerismo o para los gobiernos peronistas establecer una agenda seria de seguridad? Bueno, no sé, yo no soy progresista y desde el peronismo tenemos una agenda que la hemos presentado con el Pero viste que gobernador. siempre los corren por derecha, ¿no? ¿Cómo? Siempre al peronismo lo corren por izquierda, ¿no? Y por derecha. Por derecha y por izquierda. A mí por derecha no me corre nadie. Por los dos En lados. materia de seguridad. No hace falta. Por izquierda y por derecha, digo. Porque no En materia de seguridad. Porque no hace falta. Y esto no es una cuestión, y yo lo remito a que vayamos a los archivos del 2003 para acá. No me va a encontrar una sola contradicción política ni en siempre materia de dijo lo seguridad. Mi postura fue siempre clara, inclusive en muchas etapas del kirchnerismo he chocado fuertemente con muchos actores importantes del espacio político por mi mirada sobre el abordaje de manera mucho más estricta en materia de seguridad. Pitu, la última, dale. ¿Vas a ser candidato a algo? ¿Querés ser candidato a algo? A ver, querer esto no es una cuestión lúdica ni una cuestión de satisfacción personal. Yo tengo vocación de poder. Entiendo que la Argentina necesita grandes transformaciones. Esas transformaciones, para llevarlas adelante, se necesita una energía. Esa energía es el poder y en eso se me va la vida trabajando, preparándome y voy a hacer lo que tengamos que hacer. En el momento tomaremos la definición que corresponde. En un momento parecía que te habías peleado con Cristina. Después No, yo nunca me después peleé. pareció que no. Yo nunca me peleé con Cristina. Me alejé del kirchnerismo porque fui el principal crítico de este gobierno cuando el presidente. bravo, heavy. Bueno, cuando el presidente Tiene su 90, carácter, cuando el Bernie, presidente tenía el 90% de aceptación, porque nos olvidamos que tenía 90% de aceptación. Sí, claro. Este peronista decía, este gobierno no es peronista, este país necesita soluciones peronistas y así la vamos a chocar toda. Y me atreví a alzar la voz siendo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, una provincia que es dependiente del gobierno nacional y donde el presidente todos los días levantaba el teléfono para pedir mi renuncia. Yo no especulo. Pero te arrepentiste de decir que se lleven al ¿Visualizás una borracho? mesa con todos ¿Cómo? juntos? ¿Visualizás una mesa todos juntos llegando a un consenso? ¿Visualizás una mesa con todo el peronismo juntos, siendo que estuviste Sí, hoy yo en creo la... que más que visualizar es un deseo y una necesidad. Sí. Yo creo que el peronismo necesita encerrarse y darse un gran debate. Pero un ¿Pensás gran que va a debate. ocurrir? Platón decía que las mejores soluciones vienen de las grandes discusiones. Yo creo que el peronismo todavía está a tiempo de darse una gran discusión. Un filósofo moderno, muy bien. Es el autor de la frase el que trajo al tío borracho. Eso, le pregunté si se arrepentía de haber dicho trajo al borracho, el que trajo al ese. borracho. Yo reconozco que iba a preguntar lo mismo también. El que trajo al tío borracho que Que se lo lleve. Si me arrepiento, Sí. más Eso vigente no- que nunca. No. Y te invitamos a que te quedes porque vamos a recordar en este momento a Néstor Kirchner a 20 años de su asunción como presidente de la Nación. Néstor Queso.